Vamos a hablar ahora de lo que es el ciclo cardíaco, de cómo pasa la sangre desde la aurícula a los ventrículos y de allí a las arterias. ¿Cómo hace eso el corazón de una manera funcional? Entonces, bueno, el ciclo cardíaco implica todos los procedimientos, tanto eléctricos como mecánicos y sonoros, que hacen que la sangre pase de las venas a las arterias. Tenemos que tener en cuenta que esto ocurre tanto en el lado izquierdo, tanto en el lado derecho, perdón, del corazón, como en el lado izquierdo. Ocurre lo mismo. Es decir, que lo que vamos a ir hablando, vamos a estar hablando de las dos cavidades, de las dos cámaras igualmente. Tenemos que entonces el ciclo cardíaco se divide normalmente en estas seis etapas. Hay libros que la dividen un poco más. De hecho, aquí van a ver un poco más. Aquí hay más de 6, que hay 7. Pero normalmente las dividimos en estas 6. La sístole es el periodo en el que el corazón se contrae y entonces implica la contracción subvolumétrica, eyección rápida y eyección lenta. Y la diástole es el periodo en que el corazón está relajado, implica la relación isovolumétrica, llenado ventricular rápido y sístole auricular. Este porcentaje aquí estos porcentajes que ven aquí es el porcentaje de llenado del ventrículo. En el llenado ventricular rápido se llena un 80% y el otro 20% se hace en la sístole auricular. Igualmente, este porcentaje es el porcentaje de salida de la sangre del ventrículo, que en la eyección rápida ocurre un 70% y en la eyección lenta un 30%. Bueno, entonces vamos a comenzar. Obviamente, para estudiar ciclo cardíaco lo podemos comenzar en cualquier momento del ciclo, porque es algo que ocurre siempre. Empieza uno, empieza el otro y ahí va. Entonces vamos a comenzar en la relación isovolumétrica. En la relación isovolumétrica, que estaba aquí, esto es un simulador que le fui tomando capturas. Está la sangre aquí en las venas, ¿verdad? Viene de la vena cava superior, vena cava inferior. Voy a hablar más que todo del derecho. O sea, como ya he dicho, en el izquierdo ocurre lo mismo, pero voy a orientarme más que todo en el derecho. Entonces está la sangre aquí acumulada en la aurícula derecha. Se fue acumulando porque durante los periodos anteriores esta válvula auriculoventricular se mantuvo cerrada. En este periodo también la válvula sigmoidea está cerrada y entonces esto se llama periodo de relajación subvolumétrica, que cuando demos la vuelta se los voy a explicar mejor. Lo cierto es que las dos válvulas están cerradas. Entonces, como el corazón viene de haberse contraído, fíjense que estamos empezando aquí la diástole, el corazón viene de haberse contraído, entonces él se está relajando, pero la presión dentro del ventrículo está aumentada todavía. Si ustedes ven en este gráfico, es importante que lo entiendan para poder entender por qué suceden las cosas aquí, por qué se abre y se cierran las válvulas. Entonces, fijémonos primero que la línea verde es presión dentro de las arterias. Presión dentro de las arterias. La línea roja es presión dentro del ventrículo. Y la línea amarilla es presión de la aurícula. Si se fijan, presión de la aurícula, presión del ventrículo, presión de la arteria. Son estas tres cavidades los protagonistas de lo que vamos a hablar hoy. Y
quien ayuda a ese paso o disminuye el paso son las válvulas. Entonces, presión de las aurículas, presión del ventrículo, presión de la arteria. Esta blanca no es presión, sino volumen del ventrículo. Esto no importa mucho. Volumen de sangre del ventrículo. Va a importar es al final. Entonces, esta línea que ustedes ven aquí, ¿verdad?, en el simulador, es el momento del ciclo que estamos. En este momento estamos en relajación isovolumétrica, que como les decía, la presión del ventrículo está aumentada, pero ya nos estamos relajando, entonces la presión va disminuyendo. Si se fijan, la línea roja va disminuyendo, que es la presión del ventrículo, ¿ya? Entonces va disminuyendo. Cuando disminuye de tal manera que la presión del ventrículo se hace por debajo de la aurícula, entonces ocurre la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Se abre la válvula auriculoventricular y cae la sangre de la aurícula al ventrículo. ¿Por qué ocurre esto? Porque sencillamente la sangre siempre va a buscar ir de donde hay mayor presión a menor presión. Como cuando vamos a buscar ir a una discoteca. Siempre vamos a buscar ir a la discoteca donde haya menos gente, porque nos vamos a sentir más cómodos. Así es la sangre. Va a buscar ir de donde haya mayor presión a irse a donde hay menor presión. Entonces, como vio que la presión del ventrículo disminuyó, aquí voy a redundar mucho para que me puedan entender, disminuyó por debajo de la aurícula, entonces ella decide pasar hacia allá, de mayor presión que ahora hay en la aurícula con respecto al ventrículo. Fíjense que aquí están llamando a las aurículas atrio. Entonces comienza el periodo de llenado ventricular rápido. Llenado ventricular rápido en el que cae un 80% de la sangre total que va a haber aquí en el ventrículo, cae un 80% en este llenado ventricular rápido. Ahora resulta que mientras estaba el pocotón de sangre aquí en la aurícula, eso estimuló a un nodo, a un circuito que hay aquí en la aurícula derecha llamado nodo sinusal. Ese nodo sinusal, cuando siente que hay mucha sangre, se activa y activa el sistema eléctrico del corazón para hacer la contracción. Entonces él se activa, ¿verdad?, y empieza a correr a través de las aurículas y entonces contrae a las aurículas y ocurre entonces la contracción auricular. Contrae las aurículas y termina de echar un 20% de chorrito de más sangre hacia el ventrículo. Es decir, que el ventrículo se llenó en llenado ventricular rápido con un 80% que cayó pasivamente, es decir, la sangre se fue sola sin que la llevara nadie, cayó pasivamente de la aurícula al ventrículo. En cambio, en sístole auricular, la sangre pasa de un pequeño chorrito que había y que también estaba en las orejuelas, cae un 20% más, el otro 20%, para que se llene el ventrículo en su totalidad. Esta contracción, como ya dije, ocurre cuando el circuito pasa a través de las fibras internodales, porque tenemos un nodo sinusal aquí y tenemos otro nodo aquí que se llama nodo auriculoventricular o de K-Flag. Del nodo sinusal al nodo auriculoventricular hay cables de electricidad, que son fibras, que se llaman fibras internodales, que pasan a través de la aurícula derecha y del ventrículo derecho, a través de la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y las contraen para que terminen de echar ese último chorrito. Mientras tanto, las presiones se mantienen, es decir, la aurícula
todavía mantiene una presión por encima de la del ventrículo. Y esto es importante porque la sangre va a querer seguirse manteniendo dentro del ventrículo. Si hay alguna enfermedad que haga que aumente la presión dentro del ventrículo, la sangre no va a querer ir para allá y entonces por lo tanto el ciclo cardíaco no se va a cumplir. Después de esto, después que termina de echar el último chorrito y el impulso nervioso llega hasta las fibras, hasta el nodo auriculoventricular que queda aquí, entonces va a salir el impulso nervioso a través de unas fibras que hay en el tabique interventricular que se llama haz de His. A través del haz de His salen y entonces ese haz de His se divide en una rama derecha y en una rama izquierda del haz de His. Y luego eso terminan en fibras de Purkinje. Esas son fibras miocárdicas especializadas. Fibras miocárdicas especializadas porque conducen impulso nervioso. Llegan a la fibra de Purkinje y entonces empiezan a hacer contracción de todo el ventrículo. Empiezan a contraer a todo el ventrículo. Al contraerse, el ventrículo medio se empieza a contraer y ya aumenta la presión dentro del ventrículo. Al aumentar la presión dentro del ventrículo, ¿qué va a pasar con la sangre? La sangre se va a querer devolver a la aurícula porque allá hay menos presión. Si se fijan aquí, fíjense en este periodo la presión está aumentando, la presión del ventrículo está aumentando por encima de la aurícula y por lo tanto la sangre va a querer irse para allá. Pero aquí entonces viene la función de la bomba. La función de la válvula. La función de la válvula es evitar de que la sangre vaya en sentido retrógrado, es decir, que la sangre se devuelva. Entonces, cuando la sangre se quiere devolver, se cierra la válvula auriculoventricular. Si las válvulas se dañan, la sangre pasa a la aurícula y entonces cuando yo la voy a bombear a la arteria no voy a poder bombear el 100% que tenía. Voy a bombear un menos porcentaje. Ese sería el daño de la válvula. Eso sería vamos a decir, la fisiopatología de que la válvula se dañe, que entonces voy a tener menos oxigenación, porque va a haber menos sangre que va a ir a los pulmones desde el corazón derecho y va a haber menos sangre que va a ir a las arterias desde el corazón izquierdo. A este periodo se le llama contracción isovolumétrica. Este periodo comienza con el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿verdad? Y esta se mantiene cerrada. Como las dos están cerradas, como las dos válvulas están cerradas, por eso se llama isovolumétrica, porque iso viene de igual, igual volumen. Entonces, en este periodo el corazón se está contrayendo y por eso se llama contracción isovolumétrica, igual volumen, porque durante todo este periodo, como las dos válvulas están cerradas, se mantiene la misma cantidad de volumen. Ok. ¿Qué sucede después? El corazón se sigue contrayendo cada vez más, aumentando su presión. Cuando la presión aumenta de tal manera que pasa la presión de la arteria, que la presión de la arteria normalmente es 80, cuando ella logra pasar la presión de la arteria, entonces se abre la válvula sigmoidea, porque entonces la sangre quiere pasar del ventrículo a la arteria y la arteria, la válvula lo permite porque es un sentido anterógrado. Entonces pasa la sangre porque ahora hay mayor presión en el ventrículo que en la arteria. Entonces pasa la sangre de mayor presión a menor presión. Por eso entonces aquí ven como la rojita está por encima de la verde. Otra cosa que les iba a decir, en el periodo anterior
es que aquí es donde ustedes escuchan el primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco. Cuando ustedes escuchan el corazón, él suena loop dup, loop dup, loop dup. Entonces loop, que es esto que estaba aquí, el primero loop, aquí lo tienen como lap dap, pero normalmente los libros dicen es loop dup. Lap es cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares. Y dap o dup es cuando se cierran las válvulas sigmoideas, que vamos a ver después. Entonces el primer ruido cardíaco coincide con el cierre de la válvula sigmoidea. Y como en este momento de la válvula auriculoventricular, y como en este momento está bombeando la sangre a través de las arterias, entonces en este momento tú vas a sentir el pulso. Si en este momento ustedes agarran su estetoscopio, se escuchan el corazón y a la vez se toman el pulso, van a ver que eso está sincrónico con el pulso. Es decir, el primer ruido cardíaco, el loop, ocurre exactamente al mismo tiempo de que ustedes están sintiendo el pulso, porque el pulso es una onda que se produce por el golpe de la sangre cayendo en la arteria, golpeando la arteria. La sangre es bombeada con tanta fuerza que cae en la arteria. Entonces, caemos entonces en este periodo cuando se abre la válvula sigmoidea, que sale la sangre expedida por la presión dentro del ventrículo cayendo en la arteria. Este periodo se llama eyección rápida. En este periodo de eyección rápida ocurre una salida de aproximadamente un 70% de toda la sangre que va a salir. Un 70%. Ok, disculpen. Entonces, estábamos en el periodo de eyección rápida. El periodo de eyección rápida, vuelvo y repito, ocurre por la apertura, a partir de la apertura de la válvula sigmoidea, ¿verdad? Que se abre porque la presión del ventrículo aumentó de tal manera que ahora la sangre quiere ir de mayor presión que tiene el ventrículo a la presión de la arteria, que era 80. Resulta que por el llenado que hay ahora en la arteria de sangre, eso hace que aumente la presión. Al aumentar la presión dentro de la arteria, ¿verdad? Las dos presiones van aumentando, tanto la del ventrículo como la de la arteria. Pero siempre la del ventrículo va a ser mayor que la de la arteria para que la sangre siga pasando del ventrículo a la arteria. Llega un momento en que el ventrículo deja de contraerse, ya no se contrae porque ya se acabó el impulso de la contracción. Al terminarse de contraer, entonces él comienza a relajarse. El problema es que se mantiene la presión alta dentro del ventrículo por encima de la arteria y entonces eso hace que siga saliendo sangre. Ya se está empezando a relajar, pero la presión del ventrículo se sigue por encima de la arteria. Aquí, si ven, la arteria tiene más presión que la del ventrículo, pero es un error de la gráfica. Ustedes leen el Gayton y de hecho el Gayton tiene este dibujo así también, pero él mismo dice en el libro que
en el periodo de eyección lenta, que es el siguiente, que es este, la presión del ventrículo se mantiene por encima de la arteria, y es lo lógico para que la sangre continúe saliendo. Ahora, como está saliendo, como hay una menor, como ya se está relajando, hay menor presión, por lo tanto hay menor flujo de sangre, y eso hace que entonces haya una eyección lenta. Es decir, haya solamente una salida del otro 30% de sangre que iba a salir. Salió un 70% en eyección rápida y ahora sale un 30%. Como ven aquí, va saliendo. Bueno, y aquí van viendo el volumen de sangre, ¿verdad? Que disminuyó, del volumen de sangre dentro del ventrículo disminuyó cuando empezó a salir aquí en eyección lenta. Empezó a disminuir obviamente toda la cantidad de sangre. Aquí salió en eyección rápida, sale un 70%, y en eyección lenta termina de salir un 30% más. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden interrumpir. Sin embargo, bueno, ya estamos terminando, vamos a decir, esta parte del ciclo cardíaco. Cuando la presión del ventrículo disminuye tanto que se hace por debajo de la arteria, disminuye tanto que se hace por debajo de la arteria, llega un momento en que entonces la presión del ventrículo se hace por debajo de la arteria, la sangre de la arteria se va a querer devolver al ventrículo. Pero como eso significa flujo retrógrado, entonces la válvula se cierra y ocurre el segundo ruido cardíaco, que es el DUP. Loop. Ocurre el segundo ruido cardíaco, ocurre el DUP, se cierra la válvula sigmoidea e impide que la sangre que estaba en la arteria se devuelva al ventrículo. En este momento el ventrículo se sigue relajando y por lo tanto sigue disminuyendo su presión. Al disminuir la presión del ventrículo, él va buscando que la presión se haga por debajo de la de la arteria, por debajo de la de la aurícula. Pero mientras estamos aquí todavía, la presión del ventrículo sigue por encima de la de la aurícula. En este periodo, como se fijan, las dos válvulas están cerradas. Como las dos válvulas están cerradas y el ventrículo se está relajando, entonces este periodo se llama relajación isovolumétrica, porque hay relajación del ventrículo con igual isovolumen durante todo este periodo. Fíjense aquí, hay igual volumen en relajación isovolumétrica, igual aquí en contracción isovolumétrica hay igual volumen del ventrículo. Entonces, obviamente, cuando la presión del ventrículo se hace por debajo de la aurícula, aquí se me olvidó colocar la primera otra vez. Cuando la presión del ventrículo, vamos a irnos para acá otra vez. Vamos a ver aquí. Cuando la presión del ventrículo se hace por debajo de la aurícula, entonces la presión, la sangre que está en la aurícula, entonces va a decidir venirse para acá para el ventrículo porque disminuyó la presión en el ventrículo. Y entonces se abre la válvula y es cuando ocurre el llenado ventricular rápido. Cae toda la sangre otra vez y empezamos el ciclo de nuevo. Otras cosas que le quería repasar aquí, fíjense que cuando estamos en contracción isovolumétrica, que se cierra la válvula sigmoidea, ocurre el primer ruido cardíaco, que esto es los ruidos cardíacos. Igual cuando ocurre la relajación isovolumétrica, que se cierra la válvula sigmoidea, ocurre el segundo ruido cardíaco. Igual
que vamos a ver ahorita más tarde, electrocardiograma, nos vamos a dar cuenta que aquí, fíjense, cuando estamos aquí en llenado ventricular rápido, que les dije que se activaba el nodo sinusal, ¿verdad? Tiene que ver con la onda P que se está activando. La onda P significa, en el electrocardiograma, la onda P significa que el impulso nervioso está corriendo a través de las fibras internodales contrayendo la aurícula. Cuando nosotros vemos una onda P en el electrocardiograma, significa que hay una buena contracción auricular. Y luego entonces viene el recorrido, se contrajo la aurícula, el impulso nervioso en este momento está allí donde está el cursor, en el nodo auriculoventricular, esperando para ahora contraer las aurículas, para ahora contraer los ventrículos. Sale corriendo el impulso nervioso a través de las de His y la rama izquierda y derecha de las de His, y eso es el QRS. Cuando pasa el QRS, entonces es que empieza a contraerse el ventrículo. Y después la onda T es la de relajación del ventrículo. Igualmente, estas ondas que ven aquí, A, C y B, son ondas de aumento de presión auricular. 3 momentos de aumento de presión auricular, y eso se lo van a preguntar en introducción a la práctica médica. Porque si uno se fija aquí en la yugular externa, se ve que si ustedes acuestan a la persona y con luz tangencial, es decir, con luz inclinada, ven cómo empieza a aumentar y disminuir de repente las venas, eso no tiene que ver con el pulso arterial. Eso es un pulso venoso que viene dado por el aumento de la presión dentro de la aurícula, que eso se retrae hacia arriba, hacia la yugular. Entonces, ese aumento de presión venosa ocurre en 3 periodos durante el ciclo cardíaco. Primero ocurre cuando se contraen las aurículas. Aquí se contraen las aurículas, obviamente eso aumenta la presión de la aurícula. El otro momento, eso es la onda A. La onda C ocurre cuando la presión del ventrículo aumenta y quiere devolverse a la aurícula, entonces abomba a la válvula auriculoventricular. El abombamiento de la válvula auriculoventricular en el periodo de contracción isovolumétrica hace que aumente un poquito la presión de la aurícula, y eso corresponde con la onda C del pulso venoso o del pulso de la aurícula. Y el otro es la onda B, que tiene que ver con las venas, porque entonces mientras nosotros estuvimos viendo cómo se eyectaba la sangre desde el ventrículo a las arterias, veíamos todo eso, de todas maneras seguía llegando sangre a la aurícula. Si se dan cuenta, ¿ves? Va llegando sangre a la aurícula, y entonces esa sangre en la aurícula llenándose y esperando, aumenta paulatinamente la presión dentro de la aurícula. Entonces, bueno, esta es una foto del Gayton donde explica igualito que en el gráfico que les acabo de mostrar. Estas líneas continuas son presión ventricular, presión de la arteria, en la roja presión ventricular, y la discontinua de abajo es presión auricular. Esta es el volumen del ventricular, el electrocardiograma y los ruidos cardíacos. Ahora, hay unos conceptos que ustedes tienen que saber, que no se les puede olvidar, que los van a ver en un, por ejemplo, si se le hace al paciente un ecocardiograma, van a ver estos conceptos que se relacionan mucho con ciclo cardíaco y que entonces ustedes tienen que saberlos interpretar. Está el volumen telediastólico. El volumen telediastólico es el volumen de sangre que normalmente
hay en el ventrículo al final, final de la diástole. ¿Qué pasa con el ventrículo al final de la diástole? ¿Está lleno o vacío? Está lleno. Fíjense, 120 cc. Aquí le está diciendo, al final de la diástole está lleno con 130, 120 cc. Eso es el volumen telediastólico. El volumen al final de la diástole, que él está lleno. Después viene entonces el volumen telesistólico. El volumen telesistólico es el volumen con el cual es al final de la sístole. ¿Qué pasa el volumen? ¿Qué pasa con el ventrículo al final de la sístole? Está vacío. Ajá, pero aquí dice que tiene 50 cc porque él no se vacía completamente. Si vemos aquí, él no se vacía completamente. Claro, aquí lo pusieron casi que en cero. Pero él normalmente, en cero porque es de este lado, pero es aquí. El volumen ventricular es aquí. Fíjense que queda con un 50 cc aproximadamente de volumen. Él se llenó hasta 120 y queda con 50. Claro, esos son promedios. Pero les estoy diciendo más o menos un ejemplo, pues. Entonces, quedan más o menos 50 cc. Entonces, resulta que cuando yo hago un ecocardiograma, yo no puedo saber exactamente cuánto eyecta el corazón, pero sí puedo ver cuánto volumen hay al final de la diástole. Lo mido con cómo se miden las superficies y todo eso, o sea, en imágenes. Veo cuánto hay al final de la diástole, veo cuánto hay al final de la sístole y hago la resta, que el 120 menos 50 son 70, entonces eso fue lo que en verdad salió. Entonces aquí está el 70 cc. Eso es lo que se llama volumen sistólico. Pero a mí no me importa tanto el volumen sistólico, sino que yo tengo que saber, o sea, porque está escrito en el libro, es la fracción de eyección. La fracción de eyección es la cantidad de sangre que el corazón pudo eyectar partiendo del volumen telediastólico. Es decir, de todo lo que se llenó, ¿cuánto pudo salir? De todo lo que se llenó, ¿cuánto pudo salir? Entonces, ¿qué porcentaje es 70 cc de 120? Es decir, una regla de 3. Si 120 cc que se llenó el ventrículo es el 100%, ¿cuánto por ciento es 70 cc? Entonces me da que el valor, el fracción de eyección es 60%. Eso es el porcentaje normal de fracción de eyección del corazón. Es decir, que él normalmente eyecta un 60% de lo que se llena. Ahora, si ustedes salen corriendo en este momento, la fracción de eyección aumenta porque su corazón debe estar con la capacidad de aumentar la frecuencia cardíaca y de aumentar la contractibilidad, la fuerza de contracción, y que la fracción de eyección sea mayor. Si la fracción de eyección es mayor, es decir, es porque el volumen sistólico es mayor, por lo tanto el volumen telesistólico va a disminuir porque estoy eyectando mucho más. Entonces el residuo que queda es mucho menor. Igualmente, como ustedes están corriendo, se devuelve más sangre de las venas y por lo tanto el volumen telediastólico tiende a aumentar. Entonces, si el telediastólico llega a 150 y esto disminuye a 30, por ejemplo, estoy sacando de volumen telesistólico unos 120 cc. Que eso en porcentaje en cuanto al 150 cc obviamente me va a dar una fracción de eyección de mucho mayor de 60%. Esto es de lo que se enferma una persona cuando dicen que tiene una insuficiencia cardíaca. Significa simplemente que tiene una fracción de eyección baja, que el corazón no está respondiendo a lo que él debería eyectar. Que fíjense todo lo que tuvieron que entender para poder saber qué es una fracción de eyección. Yo no podía empezar la clase diciéndole fracción de eyección, explicándole fracción de eyección, porque no lo iban a entender si no habían entendido hasta ahora ciclo cardíaco. Tenía que
hablarles de fisiología cardíaca completa y de todos estos términos para que ustedes puedan llegar a la conclusión de fracción de eyección. Y entonces cuando van a estudiar insuficiencia cardíaca, les van a hablar directamente de fracción de eyección. El libro les va a medio repasar qué es la fracción de eyección y eso, pero después se va a meter en patología de una vez, y si ustedes no tienen claro eso, no van a entender. Otros conceptos que son súper importantes en insuficiencia cardíaca y en infartos es precarga y poscarga. Son dos conceptos que probablemente ustedes hayan visto, leído en muchas ocasiones y ni idea con eso. Lo tratan de sustituir por otra palabra, pero nunca han entendido completamente. Perdón. Entonces, ya como ven, vamos a terminar. Quiero que se lleven claro estos dos conceptos. Precarga. Precarga se refiere a lo que necesita el corazón preparándose para la eyección. Para la eyección de la sangre. Para pasar la sangre del ventrículo a la arteria. ¿Qué necesita? Esto se refiere, la precarga se refiere a volumen. ¿Por qué? Porque mientras más volumen de sangre, vamos a ver aquí, en este periodo de llenado ventricular rápido, se me pasó aquí. Mientras más sangre caiga aquí en el ventrículo, mientras más sangre caiga en el ventrículo se dilata más, se estira más, y mientras más dilatación hay, con más fuerza se va a contraer el ventrículo para eyectar. Vuelvo y repito. Mientras más sangre haya en la aurícula que caiga en el ventrículo, más se va a estirar el ventrículo y por lo tanto con más fuerza va a ser la contracción del ventrículo para eyectar. Como una liga. Tú quieres tirar un papelito con una liga, mientras más lo estires, más lejos va a salir el papelito. Así es con esto. Pero la liga debe estar buena, ¿verdad? Bueno, así es el corazón. Debe trabajar bien para que esto se logre. Si el corazón, algunos de sus componentes se empiezan a dañar, no va a ocurrir esto. Entonces el paciente va a querer salir corriendo y no va a sentir cansancio porque el corazón no puede responder a esta demanda, a este aumento de demanda de precarga. Entonces precarga ustedes deben siempre relacionarlo con volumen. Precarga es las cosas necesarias que necesita, valga la redundancia, que necesita el corazón para prepararse para una buena eyección, y esto se refiere a volumen. El otro concepto es la poscarga. La poscarga se refiere al periodo de la contracción después, o sea, después que se contrae el corazón, ¿verdad? ¿Contra qué se va a contraer él? Es decir, cuando ya estamos en el periodo de contracción isovolumétrica, ¿verdad? Aquí está. Cuando él se está preparando aquí para contraerse, entonces la fuerza de contracción que hace el ventrículo para eyectar la sangre del ventrículo a la arteria. Entonces, ¿de qué depende eso? De la presión en la arteria, porque mientras más presión haya en la arteria, más le va a costar al ventrículo contraerse para llegar a ese aumento de presión. Es decir, si en la arteria, en vez de yo tener 80, tengo 100, entonces quiere decir que el ventrículo va a necesitar aumentar su presión no solamente a 80, sino a 100 para poder sacar la sangre del ventrículo a la arteria. Entonces, la poscarga se refiere a presión, así como precarga se refiere a volumen, poscarga se refiere a presión de la arteria.
Vamos a decir, precarga se refiere a volumen en la aurícula, poscarga se refiere a presión en la arteria. Pero quiero que entiendan por qué. En el caso de la poscarga, que es lo último que estoy explicando, porque mientras más presión haya en la arteria, eso es maleficioso para el ventrículo. Por eso es que la hipertensión arterial es mala para el corazón. Porque si se dan cuenta, hipertensión arterial no es que está aumentada la presión dentro de la arteria. Está aumentada, no es que está aumentada la presión dentro del ventrículo. Se llama hipertensión arterial, pero es que está dañada la arteria. Entonces, al estar dañada la arteria, eso consecuentemente daña el ventrículo, porque el ventrículo cada vez que él se va a contraer tiene que aumentar la presión por encima de 100 y mantenerse allá bastante alta para que la sangre salga completa y se eyecte hacia la arteria. Entonces está aumentada la poscarga, y entonces al estar aumentada la poscarga, el ventrículo se esfuerza mucho para contraerse y hacer la eyección completa. Porque imagínense, si él llega a 100 aquí, no desde aquí, sino desde aquí, desde 100, que es cuando se va a salir completamente la sangre, va a empezar a salir la sangre, no le va a dar chance de salir completa. Entonces queda un residuo mayor y por lo tanto la fracción de eyección va a ser menor. Entonces, nunca olviden, precarga se refiere a volumen en la aurícula porque ayuda a estirar al ventrículo para que se contraiga con mayor fuerza, y poscarga se refiere a presión en la arteria contra la cual el ventrículo se va a contraer. No hay más nada por allí. Si tienen alguna pregunta.